Los premios Corta tienen una paleta de colores y valores muy especial. Colores y valores que la figura de Laura Mendizábal tienen toda su expresión. Compromiso, trabajo, dedicación, esfuerzo, sacrificio, lucha y entrega que le ha realizado durante más de 5 décadas. Su familia y su entorno son su pasión. Por todo ello, por todos estos valores, desde SEA, Empresas Alavesas, estamos orgullosos que Laura Mendizábal sea Premio Corta 2019. Mis primeros pasos en el mundo empresarial los empecé de la mano de mi padre. En aquella época no era natural, no era normal que una mujer trabajara ni estudiara. Eran pocas las que hacían una carrera universitaria. Mi padre quería que sus hijos fueran independientes económicamente, que se pudieran valer por ellos mismos. Por eso estudié mi carrera de secretariado, hice idiomas, francés, inglés, estudié en el extranjero y más adelante pues me incorporé a la empresa familiar. Hasta que, bueno, pues después de unos años ya comencé a trabajar con mi marido. Él era la cabeza visible de la empresa y yo era la que llevaba todo el tema de administración. Empecé a trabajar con él en momentos muy difíciles. En aquel momento existía todavía CAMSA, que luego se disolvió y se formaron otras empresas como Repsol, Petronor. Ellos tenían toda la distribución, toda la logística y querían que todas las gasolineras firmaran con ellos. O bien un abanderamiento, o bien la venta de sus estaciones. Entonces nosotros en aquel momento decidimos que no, que queríamos ser libres y caminar por nuestro lado. Así hemos estado trabajando unos años hasta que nos asociamos a Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, Avia, con la marca comercial Avia, y seguimos adelante con ellos. Hace 19 años falleció mi marido repentinamente y durante estos últimos 19 años, casi 20, me tuve que hacer yo cargo de todo el negocio, de todas las estaciones. En este momento tenemos 3 estaciones. Para mí recibir el premio Corta ha sido pues, una satisfacción, un orgullo, un agradecimiento por todo el reconocimiento.